cada martes al mediodía les damos la bienvenida a una nueva edición de este espacio, en nuestro segundo año junto a ustedes. Les invitamos a compartir 60 minutos de información, opiniones, análisis, intercambio y reflexión sobre nuestro acontecer político y social. Con una mirada comprometida y haciendo especial foco en las temáticas departamentales y municipales de nuestra capital, comienzan a oírse una vez más voces de Montevideo. Los que fue de la vida vienen cielos, vienen fuegos, viene a mar, viene a mar, viene a mar de Montevideo. Extractado de la nota Agora el Lula y el pueblo de Gabriel Mazarovich para el portal web de El Popular. Lula es el nuevo presidente de Brasil. En una reñida segunda vuelta, la más ajustada de la historia, Lula derrotó a Bolsonaro. Lula se transforma en el primer presidente de la historia de Brasil en superar los 60 millones de votos. Lula, además, es el primer presidente en ser reelecto para un tercer mandato y Bolsonaro es el primer presidente en no lograr su reelección. Más allá de las diferencias de voto entre Lula y Bolsonaro, lo primero es destacar que nada pudo con la decisión de la mayoría del pueblo brasileño de vencer el miedo, ni la agresividad de los sectores bolsonaristas, que fue la nota dominante en una campaña electoral tensa y violenta en la que hubo balaceras, amenazas, agresiones y asesinatos. El último sucedió el viernes pasado en un ex concejal del PT en una de las ciudades del estado de San Pablo. Tampoco pudieron los desesperados desbordes autoritarios, como el del domingo, cuando en plena elección la Policía Rodoviaria Federal, un cuerpo policial nacional encargado del patrullaje de las rutas, dirigida por el abiertamente bolsonarista Salvinei Vázquez, realizó acciones intimidatorias en el nordeste de Brasil, donde la votación por Lula es enorme. Según denuncias documentadas, la PRF realizó 560 inspecciones en busca de buses y autos, fundamentalmente en las entradas a las ciudades de las zonas rurales del nordeste, retrasando e intimidando a los votantes. Fue tanto que la presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, pidió la prisión del director de la PRF. Es un hecho de una gravedad enorme que muestra que la derecha, la oligarquía del agronegocio y el capital financiero y el neofascismo, que eso expresa Bolsonaro, no tienen escrúpulo ninguno. Bueno, vienen de dar un golpe de Estado y encarcelar injustamente a Lula. La militancia popular se sobrepuso a todo eso. Los grandes cierres de campaña, como la caminata multitudinaria en San Pablo, las imágenes de cientos de personas esperando que se abrieran los círculos en los barrios populares, el barco a punto de zozobrar completamente lleno de gente con banderas rojas en un río de Pará, son conmovedoras muestras de ello. Esta victoria es la militancia popular brasileña que no dejó las calles, que no se dejó intimidar, que salió a convencer y a dar la batalla. Millones hablaron con millones, de esa dimensión fue. Como también sosteníamos en el análisis de la primera vuelta, pero es imprescindible reiterar, esta votación de Lula se da después de que la oligarquía brasileña y el imperialismo organizaron y dieron un golpe de Estado contra la presidenta Dilma Rousseff entre diciembre del 2015 y mayo del 2016, basado en mentiras. Esto continuó en una campaña de intento de aniquilación política y personal contra Lula, que fue perseguido, acusado falsamente, condenado y encarcelado 580 días. Eso le impidió ser candidato en las elecciones donde finalmente triunfó Bolsonaro y alcanzó la presidencia. No se puede valorar el resultado electoral sin contemplar esto. Tanto hicieron jugar esta infamia en el presente que Bolsonaro, en una abierta provocación, llevó al último debate televisivo de la campaña como su asesor a Sergio Moro, el juez que armó la patraña contra Lula inventando pruebas y lo encarceló. Lula fue absuelto de todos los casos y Moro terminó siendo ministro de Justicia de Bolsonaro para cobrar el favor. Luego se peleó y ahora volvió a ser usado.
Por eso es una gran victoria de la izquierda, del movimiento popular, de Lula y de la democracia en Brasil, que enfrentaron y se sobrepusieron a toda esa operación golpista y de aniquilación política. Conviene recordar, ahora que Lula ha sido electo nuevamente como presidente de Brasil, que la izquierda y el movimiento popular uruguayo, muy especialmente el popular, nunca dudaron, repudiaron el golpe contra Dilma, expresaron su solidaridad con Lula y denunciaron la infamia en su contra. Incluso estuvimos presentes en el campamento que se realizó en la puerta de la cárcel de Curitiba, donde estuvo injustamente preso. Mientras tanto, la derecha y la mayoría de los medios de comunicación se negaron a calificar de golpe la destitución de Dilma y aplaudieron la prisión de Lula. El actual presidente de la República, Lacalle Pou, se sacó fotos con golpistas brasileños poco tiempo después de la destitución de Dilma, en un foro organizado por Vargas Llosa en Perú y culpó al aparato del PT de la crisis. Lacalle Pou ya hizo un papelón con Duque, el presidente de ultraderecha derrotado en Colombia por Gustavo Petro. ¿Irá a hacer el mismo papelón con su amigo Bolsonaro? Todos recordamos su foto sonriente junto a Bolsonaro con una camiseta de Brasil con el nombre Lacalle Pou. También recordamos el saludo sonriente y admirado de Guido Manini Ríos. La misma noche del domingo, uno de los voceros menos lúcidos de la derecha, Gerardo Sotelo, publicó un tuit que denota todo el odio de la clase contra Lula y la decisión de seguir mintiendo. Y así, con el triunfo del ladrón sobre el facho, se fue otra elección en esta sufrida América Latina mamita, entrecomillados, dichos del propio Gerardo Sotelo. Esto dice el director de los medios públicos del Uruguay. Miente y va a seguir mintiendo, pero además es un funcionario público. Está calificando de ladrón al presidente electo de un país con el que tenemos relaciones diplomáticas. Por otra parte, no recuerdo que le haya dicho facho a Bolsonaro antes. ¿Estará en sus cabales? El peso de Brasil en el continente y en el mundo es tal que este resultado tiene un impacto global. En este mundo del capitalismo en crisis, de hambre, destrucción ambiental, desigualdad creciente y guerras, que Brasil tenga un gobierno democrático y progresista con un presidente como Lula es un hecho de enorme relevancia. Este resultado le dará un nuevo impulso a la integración latinoamericana. Es la primera vez en la historia que hay gobiernos de izquierda o progresista en los 4 países más grandes del continente simultáneamente: México, Colombia, Argentina y Brasil. Se revitalizan la CELAC y el Mercosur. Significará un nuevo impulso a un espacio internacional de articulación de las economías denominadas emergentes, que implican un contrapeso a Estados Unidos, la Unión Europea y el G7, el bloque denominado BRICS, que integran Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Habrá una nueva voz de mucho peso que se hará oír a favor de la paz y de los pueblos en la comunidad internacional. Significará también una mano tendida para el diálogo y el apoyo a los países más acosados por el imperialismo, en especial Cuba. Habrá tiempo para análisis más profundos, necesarios, pero hoy es tiempo de celebrar la derrota del fascismo y la victoria de la democracia, la derrota del miedo y la victoria de la esperanza. Un obrero metalúrgico, fundador del movimiento sindical más poderoso del continente, constructor de herramientas políticos populares, presidente que, junto con la lucha popular, logró sacar a millones de la miseria, el hambre y la exclusión. Es nuevamente presidente de Brasil. Es una gran noticia para el pueblo brasileño y para todos los pueblos del continente. Agora Lula y el pueblo. Heridos, preguntando qué fue de la vida. Vienen cielos, vienen fuegos. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Viene a amar, viene a amar, viene a amar este Montevideo. Vienen los sombreros llenos de tranvías, vienen los tambores llenos de glicina.
vienen las sirenas, la radio prendida y en medio del temporal. Bueno, buen mediodía a la audiencia, buen mediodía, ¿qué tal amigos, amigas? Un nuevo programa de Voces de Montevideo, el número 79, y ya estamos con Majo y con Adrián. Buen mediodía, ¿cómo están? Buen mediodía, Daniel, buen mediodía de audiencia, Majo, el invitado, los compañeros que tenemos acá, Su y León. Pero hoy en particular quería agradecer la escucha permanente desde el programa, creo que 2 o 3 en adelante, de Pancho Fleitas y de Nancy, su compañera, que nos escucha periódicamente. Es verdad. Bueno, Bien. Pancho, hasta donde yo sé, está siempre al firme ahí, nos manda mensajes, nos envía manda información. Información, ¿Cómo no? sí, exactamente. Sí, sí. Así que sí, un abrazo, un gran saludo desde acá para ellos. Muy Exactamente. buenos días. Yo quiero mandar especial saludo a Luisito Galo, que también en todos los programas cuando comenzamos nos menciona. Bueno, perfecto, ya que estamos en saludos, entonces un abrazo a una compañera y amiga, compañera de trabajo y amiga, a Marta, que nos iba a escuchar. Hoy me dice, pásame el link, que me olvido siempre y voy a escuchar el programa hoy. Así que un beso para Marta. Bueno, beso Seguimos. para Marta. Ahí Bien, vamos está. a recordar el número de teléfono Dale. por el cual se pueden comunicar y estar en contacto con nosotros con las redes. 092 41 1001. Perfecto. Cortito y al pie. Ahí va. Y viene así. el caso lo del teléfono por el Sencillo. sorteo. Exacto. Claro. A ese número de teléfono y a nuestras redes sociales han llegado infinidad de mensajes pidiendo Montones. participar en el sorteo en este caso, va a ser ahora ya, en estos instantes, el sorteo en este caso del último número de la revista Estudios, de la edición especial 2020, que bueno, que ya están tomando los testimonios gráficos, Y con ya el está León con la León. bolsita en la mano, va a sacar un numerito y corresponde saca el número... al número, para que lo está Chan, chan, desdoblando. chan, 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 chan. Corresponde a Iván, el número es 902/6. Iván, felicitaciones. Sos Felicidades. el feliz poseedor ahora ya de este ejemplar de la revista Estudios. Y bueno, te agradecemos ya la escucha también y el haber participado del sorteo. La producción se va a comunicar contigo en breve para, bueno, ultimar los detalles, para hacerte la entrega. En lo posible siempre pedimos que se hagan un tiempito para venir a retirar el libro acá al programa, pero bueno, si no es posible, ya de alguna forma se lo haremos llegar, acordaremos con él Yo quiero la felicitar entrega. a todo el equipo editor de esa revista Estudios porque está muy buena, muy Sí, buenos insumos tiene esa revista. Sin así duda que sí, Saludar sin a duda todo el que sí. equipo editor. Y bueno, y ya como que del sorteo, ¿les parece? Ya nos vamos a la famosa columna Apunte de nuestra historia a cargo de nuestro querido amigo León D'Amico. Y como siempre, nos introduce su música. Bueno, ya estamos dándole la bienvenida a León. ¿Cómo estás, León? Muy buen mediodía para toda la audiencia, como todos los martes. Muy contento de estar por acá. Me alegra que Buenos estés días. contento y contanos de qué se trataba lo que oíamos. Bueno, esas cosas que uno encuentra cuando está aburrido navegando por internet, leyendo, buscando música de la Guerra Civil Española, o sea, de la Guerra de España. Dije en varios programas que no había que decir la Guerra Civil. me corregías cuando yo Pero lo bueno, exacto. pero en el imaginario popular, o sea, uno busca las canciones de la Guerra Civil Española, Ahí está. que es como se denomina popularmente. Estaba buscando las de canciones de las brigadas internacionales. Y llegué a esta canción, que es una canción que cantaban los internacionalistas irlandeses,
Y esta versión es obviamente no es de la época de la guerra, pero es una versión nueva que hace un grupo irlandés que se llama Alud Corn Brigade. ¿Qué significa? No me preguntes. Pero bueno, y algo de Brigada del Maíz, no sé. Sí, algo de Brigada del Maíz, una cosa por el estilo. Así que, la canción se llama Viva la Quinta Brigada. Ajá. Que por eso en el estribillo, o sea, es una canción que está en inglés, pero el estribillo está en español, que era lo que cantaban los internacionalistas irlandeses en el conflicto en España. Y vamos a ir justamente no vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? Vamos a hablar justamente de los brigadistas internacionales, ¿verdad? Claro, en este proceso que vimos cómo se llega a la Segunda República, el proceso entre la primera y la segunda, cómo se da ese camino democrático que pretende iniciar España entre el 31 y el 36, el inicio de la guerra. Y hoy vamos a seguir en esta cuestión de que habíamos hablado el martes pasado de el lamentable papel que jugaron las potencias occidentales y democráticas respecto a la República Española, y cómo estas potencias que supuestamente eran democráticas, no sé qué, dejaron el avance del fascismo y el nazismo y el franquismo, que es peor que todos ellos. Sí, antes que apoyar un gobierno de izquierda. Ajá. Pero frente a lo aislado que quedó el gobierno republicano, la Tercera Internacional, en este momento dirigida por Dimitrov, o sea, a partir del 7º Congreso de la Tercera Internacional, toma el tema de España como uno de los temas fundamentales de este organismo internacional. Y Dimitrov dice que no se puede dejar sola la República frente al aislamiento que proponen Francia e Inglaterra y frente al fascismo. Es así que el 18 de septiembre del 36, la Tercera Internacional define la creación de las brigadas internacionales. Mira. ¿Qué eran las brigadas internacionales? ¿Qué fueron las brigadas internacionales? Fueron brigadas de voluntarios de todo el mundo que se alistaban para ir a combatir junto a los republicanos españoles. Y fundamentalmente, en un primer momento fue de los partidos comunistas, pero después superó la convocatoria de los partidos comunistas y también participaron anarquistas, socialistas, demócratas en general, que empuñaron las armas para defender la República. Y acá lo que tenemos es una diferencia en las cifras de cuántos brigadistas concurrieron a la guerra. Si se leen los historiadores franquistas, dice que fueron 100.000. Y esto responde a una justificación de la intervención alemana e italiana, por eso dicen que fue un número muy grande de mercenarios comunistas, por eso que llamaron a los nazis y a los fascistas, ¿no? Pero en realidad los historiadores serios hablan que fueron entre 35.000 y los que dicen que fueron más 60.000. Entre 35 y 60.000 personas voluntarios fueron a defender la República en España, y fueron personas de 50 nacionalidades distintas, de 50 países del mundo participaron en esta contienda. Las brigadas internacionales tuvieron un peso fundamental en el apoyo al ejército popular. Recuerden todos los problemas que habíamos visto de organización que tenía la parte, o sea, la rama militar para defender la República, y fue el Partido Comunista de España, no sin cometer errores, que bueno, no vamos a entrar en eso hoy, que bajo la dirección del Partido Comunista Español, que el ejército popular se pudo conformar de una manera bastante ordenada, o sea que tuvo un mando único, y fue el Partido Comunista Español quien tuvo un apoyo directo hacia las brigadas internacionales. Y acá hay una cosa bien interesante, que era como una consigna que se manejaba en esta época, que luchar por España era luchar por sus propios países. Porque estamos en el medio del ascenso del fascismo en Europa, pero también tenemos que recordar, ya lo hemos hablado acá, que en América Latina los fascismos que avanzaban en Europa tenían sus réplicas criollas. Por ejemplo, acá en Uruguay estábamos en plena dictadura de Terra. Exacto. Entonces, esto de luchar por España es luchar por tu propio país. Fue una consigna que llevó adelante los internacionalistas europeos, porque es importantísima la participación de italianos en
el conflicto, Ujú. o sea, apoyando a los republicanos, Ah, pero también los irlandeses, que viene a cuento de la canción que escuchábamos recién, que en Irlanda se da una situación similar a la que se da en Italia, porque los italianos se enfrentaron antifascistas con fascistas en Europa. claro. Y algo que no se habla mucho, nosotros no lo hablamos, pero en realidad también hay que decirlo porque existió, fue algunos internacionalistas, no con la internacionalistas. Internacionalista es un título que hay que cuidarlo. Algunos mercenarios fascistas que fueron a apoyar al bando sublevado, Exacto. que era comandado por Franco. Y ese es el caso de los irlandeses. Los irlandeses, la gran mayoría, fueron a defender la República, pero también hubo quienes tomaron las armas junto a Franco. Y sí, en todos lados. Entonces, hay. aquello que hablábamos el programa anterior de guerra civil o guerra de España, Claro. dijimos que es guerra de España, pero dentro de la guerra de España se dan guerras civiles entre españoles, entre Claro. italianos, entre irlandeses, etcétera. Vale la aclaración. Uno de las brigadas más famosas de las brigadas internacionales fue el batallón Abraham Lincoln Ah. de los comunistas estadounidenses Ujú. que van a defender la República. Y un dato no menor es que por primera vez en la historia de los Estados Unidos, un afroamericano, Oliver Law, estuvo a cargo comandando a personas blancas. Que Claro. eso no pasó en Estados Unidos hasta hace menos de 20 años. Sí, claro. Pero que fue la primera vez que se da eso como un dato importante para tener en En cuenta. esa brigada. Sí, y la Abraham Lincoln fue de las más grandes, Mm. de los países que más, o sea, principalmente fueron franceses, italianos, Claro. o sea, europeos, pero de los no europeos, el país que más gente participó fue Estados Unidos. Y bueno, yendo ya a lo que nos convoca, que es algo que nosotros no conocemos demasiado, o se ha perdido dentro de tanta historia que tienen el movimiento popular uruguayo, es la participación de uruguayos en el conflicto. Ahí va. Ahí va. Bien. Entonces, hay un trabajo que salió hace poquito, hace 2 o 3 años, que se llama Papeles de plomo, los voluntarios uruguayos en la guerra de España, que escribieron los historiadores Sergio Llanes Torrado, Carlos Marín Suárez y María Cantabrana Carrazú. Y ellos hacen como una puesta a punto, se hace un rastreo de quiénes fueron aquellos uruguayos que participaron en el conflicto. Bien. Entonces, lo primero que hacen es hacer una división entre 3 vertientes. Ajá. La principal, los voluntarios pertenecientes al Partido Comunista Claro. de Uruguay. Hay una parte que fueron anarquistas y después se dio algo que ellos engloban como demócratas antiterroristas, Ajá. dentro de los cuales se encuentran ballistas, socialistas, militares, democráticos y algún nacionalista independiente. Mira. O sea que fue algo más, o sea, Bastante amplio, fue digamos. ¿no? muy amplia la participación de uruguayos, participaron más o menos unos 80, Ujú. de los cuales 20, o sea, no todos están identificados porque se ha perdido documentación, pero en ese universo de más o menos 80, identificaron que por lo menos 20 pertenecían al Partido Comunista y después al resto se fue dividiendo en los distintos sectores y grupos. Claro. Y hubo casos también, que es importante, de gente que iba sin una afiliación política previa, Seguro. pero que se terminaba afiliando al Partido Comunista en España, Ajá. al Partido Comunista Español y al Partido Comunista Uruguayo. Ujú. Y es gracias a eso, a la afiliación de los comunistas uruguayos o de gente que no era comunista pero se afiliaba al partido español, que hoy tenemos información sobre ellos porque llenaban como una especie de encuesta, que eso se salvó de la guerra y está en el Archivo Federal de Rusia, lo que vendría a ser el archivo de la Tercera Ahí Internacional. va. Pero bueno, para dar algunos datos de los comunistas uruguayos que fueron, Sí. tenemos una composición bastante compleja, extraña, pero que es bien representativa del momento histórico que se vivía. Por un lado tenemos dirigentes de primera línea como Lazarraga, José Lazarraga Ahí va. y Andrés Rizzo, que ellos venían de tener unas internas bastante complicadas con Gómez, Claro. a la interna del partido, Lo y recordamos. sí, y bueno, y tomaron la definición de ir a la guerra
como una forma también de demostrar sus convicciones Claro. frente al resto de la dirección del partido, pero en este caso son 2 dirigentes de primer nivel, o de primer orden. Después tenemos muchos militantes de base, que son el gran grueso de los internacionalistas, dentro de los cuales es importante ver que muchos de ellos no son uruguayos, son Ajá. inmigrantes. Entonces se destaca, por ejemplo, Edgardo Muti, que era italiano, Julio Kalachik, que era húngaro, y hay varios húngaros en o sea, húngaros que vienen a Uruguay, se Sí, afilian, sí, sí. Ciudadanos tienen uruguayos. o se nacionalizan, ¿no? Ya nacionalizados. viven acá, Claro. y de acá se van para allá. Obviamente españoles, algunos que nacieron Sí, allá, claro. o algunos hijos de españoles. Hay un caso que a mí cuando lo vi, digo, rarísimo, porque es el caso de Abraham Seti Horrens, judío, nacido en Irak, Mira. que llega a Uruguay y se afilia al partido y se termina yendo a España. Y en el caso de Abraham, se le pierde el rastro. No se sabe si, o sea, Ah. no murió en el conflicto, pero después no se supo más de él. No fue dado de baja, digamos. Sí, como- a Uruguay no volvió, Claro, y no no, volvió nada. se le perdió el rastro. Mira vos. También, bueno, tenemos la lista acá, es bastante larga, pero nombrar a Luis Tuyá, Ajá. que fue un aviador que había participado como voluntario en la guerra del Chaco, Ajá. entre Bolivia y Paraguay, Ujú. y después va a España como aviador. Cuando hay una cuestión una anécdota que se cuenta de él, que cuando la aviación republicana le dice, bueno, usted va a cobrar tanto, que es como un estipendio, un viático. un por ahí. viático, Seguro. le dice, no, a mí denme un avión, yo no peleo por plata, yo peleo por ideas. Convicción, claro. Y bueno, Luis Tuyá no era comunista, se afilia al partido estando como aviador, y está desaparecido hasta el día de hoy porque muere en combate. Y bueno, y hace poquito supimos, salió en el Popular, que parte de su familia lo sigue buscando, y encontraron los restos del avión y estaban muy cerca de mira. encontrar los Ajá, restos qué de interesante. Luis Tuyá. Pero también es importante el caso de los hermanos López Silvera, Román, que era militante del partido, Román López Silvera, y de su hermano Juan José López Silvera, el Tape, que lo conocían sus más allegados, Ujú. que no era comunista, era militar, y es destituido durante la dictadura de Terra, y toma la decisión de irse a España como militar antifascista de tomar las armas en defensa de la República. Él sobrevive, o sea, y cuando vuelve a Uruguay tiene una larga lucha porque lo restituyan dentro del ejército, que finalmente, ya cerca de su muerte, lo restituyen y le reconocen los años de la guerra de España como años de servicio. Y él escribió un libro que se llama un manual de guerra de guerrillas, que es como un dato de color. El baile regala al Che Guevara cuando lo conoce Ajá. en Cuba, y el Che dice, yo lo conozco de antes de que me convirtiera en revolucionario este libro. Mirá. Sí, es un libro muy, muy bonito que editó EPU, y que, bueno, algún ejemplar todavía sobrevive por ahí. ¿Se llama? Guerra de guerrillas, un manual de guerra de guerrillas. Muy Pero bien. bueno, más o menos esta era la idea, traer a la memoria, no pudimos nombrarlos a todos, Claro. a todos los internacionalistas. Las brigadas internacionales son desmovilizadas y despedidas de España en un acto emotivo en Barcelona el 28 de octubre del 38, que se da la desmovilización. Y para terminar, después del final de la guerra, el papel lamentable que cumplen los países democráticos europeos lo vuelven a cumplir con los internacionalistas y con aquellos que huían de España ya cuando había caído bajo el Seguro. dominio de los franquistas, que son internados en campos de concentración en Francia, muchos de Ah. ellos. Y entre los que mueren, dentro de los hermanos López Silvera, Román, no muere en combate, como creo que dije recién, sino que muere en un En campo uno de de esos concentración francés. Y muchos de los internacionalistas, sobre todo los de las Abraham Lincoln, Sí. son perseguidos en Estados Unidos por comunistas Sí, claro. en pleno macartismo. Claro. Y los que eran italianos y alemanes, bueno, corren suertes
muy complicadas, dado que sus países formaban parte, estaban gobernados por los nazis y los fascistas. Pero muchos de estos españoles republicanos, exiliados después del final de la guerra, y muchos de estos internacionalistas van a ser fundamentales en el combate al nazismo en ya la declarada Segunda Guerra Mundial, que, como vimos en el programa anterior, la Guerra de España fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, y vimos que no era una guerra civil. Acá tenemos el aporte de los voluntarios del mundo y de los uruguayos en particular. Perfecto, bueno, muchas gracias, León. Muy ilustrativo. Interesantísimo, como siempre. Nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos para cerrar esta primera parte de este programa número 79 con algunas noticias de la cartelera, más que noticias, son cartelera de actividades, y tenemos una reunión del Zonal B del PIT-CNT para hoy martes 1 de noviembre a las 18 horas en el Sindicato del Gas en Convención 1131 y Maldonado. El orden del día será: 1. Organizar actividades preparatorias en el territorio, convocando al paro con movilización que aprobará la próxima mesa representativa. 2. Intersocial del territorio B. Y 3. Congreso del Pueblo. Así que repetimos, hoy a las 18 horas en el Sindicato del Gas, Convención 1131 y Maldonado, la reunión del Zonal B del PIT-CNT. Este sábado 5 a las 8 horas, bien tempranito, pintamos contra la violencia de género. Esto va a ser en Avenida Graciada y San Fructuoso. Brigada Andrés Dic Pascua, Juventudes Frente Amplistas de Montevideo y Comité Bella Vista. Vuelvo a repetir, este sábado 5 a las 8 de la mañana, tempranito, se pinta contra la violencia de género. Bajo la consigna "La educación no se vende, se defiende", el día 6 de noviembre, 16:30 horas, en el Parque Capurro, organiza la Intersocial de Municipio C una actividad, una charla abierta sobre educación, reforma y presupuesto. Bueno, nos vamos a la tanda entonces con esta cartelera. Le damos el saludo a Fede Lima, que está allá en los controles y que nos va a dar paso a los consejos comerciales de la emisora. En esta mansa bahía, mar de fondo de nuestras palabras, viene, duele, Cae en la hondura. Bueno, volvemos en esta segunda parte del programa 79 de Voces Montevideo, y como siempre, en esta parte vamos a ir a la entrevista central del programa. Adrián, no? Contanos. Bueno, hoy tenemos al director de la División Asesoría y Desarrollo Municipal y Participación, al compañero Federico Graña. Así que bienvenido, Federico. Bueno, buenos días a todos y todas, y un abrazo a la audiencia. Bienvenido nuevamente. Estábamos muy interesados en saber ese acontecimiento que se planteó ahí en el Teatro Solís sobre los 300 años de Montevideo. Y bueno, dejarte abierto para que vos nos cuentes cómo se desarrolló, cuál es la importancia que tiene en un evento que se está planificando desde ahora y que va a tener proyecciones en el año que viene. ¿Es así? Sí, es un evento que ya veníamos discutiendo cómo era la forma que desde el gobierno departamental deberíamos darle un proceso de celebración del nada más y nada menos que el tricentenario de una ciudad, y ahora un departamento, pero si uno piensa históricamente, claro, en el proceso, sí. Fue una ciudad en su inicio. Y en ese escenario veníamos trabajando en un equipo pequeño, en una primera instancia de discusión directamente con la intendenta, de cuáles eran los ejes centrales que debería no solo marcar la celebración, sino el proceso de cómo debe ser esa celebración. El primero de ellos es que tenga que tener una característica de la más amplia participación de montevideanos y montevideanas en todo. Cuando digo en todo, es no solo como espectadores de una celebración, sino como constructores de ella misma, y cuáles son los énfasis a los que queremos como montevideanos y montevideanas remarcar en esos 300 años. Una etapa como esta, o todos los momentos de celebración, tienen características diferentes atados a sus procesos históricos. Claro. Si uno piensa en lo que fue
quizás pensando en el centenario y el bicentenario de la ciudad, porque Sí, además sí. tenemos esta cosa casual en el que cuando los procesos del 24 al 30, cada 100 Claro. años se nos juntan dos grandes procesos, el tricentenario en este caso con los centenarios después de Claro. la construcción del Uruguay como lo entendemos hoy, Como lo y entendemos no hoy. estamos hablando de lo que fue también el proceso revolucionario, que para nuestro También. país fue mucho más Claro, largo, ¿no? claro. Porque empieza la década del 10 y termina recién en el 30 con un proyecto totalmente distinto Sí. al que surge en el 10 y en el 11, que es que la banda oriental pasa a ser un estado República Oriental. como República Oriental, y no como se dio todo en el proceso revolucionario, pero no es a lo que venimos Claro. a discutir hoy. Le está sacando el puesto a León, si hablas de la historia. No es la idea. No, pero podría haber una columna sobre Montevideo. Exactamente. Ah, estaría ¿Cómo no? bueno. La verdad que hacer estaría algo de sobre eso. Montevideo ciudad, Montevideo y capital. en eso, claro, y en esa discusión de 24 al 30 es un acuerdo historiográfico que se ha construido durante años, tiene que ver también con cómo van cambiando las corrientes interpretativas sobre cuál es el momento fundacional, Ajá. si el momento fundacional es el momento de la expulsión de los portugueses, si el momento fundacional es cuando viene el primer contingente o el mayor contingente de colonos, Ujú. si después es cuando se da la formalidad jurídica política, que es la existencia del cabildo, o en algunos casos previo, estos tres son el 24, el 19 de enero del 24 la expulsión del ejército portugués de la bahía de Montevideo, en el 26, a fines del 26, la llegada de los migrantes canarios, que además estaban previstos, uno cuando lee estas cosas están muy interesantes, no estaban previstos que fueran solo canarios, sino estaba previsto que fueran 50 familias gallegas y 50 canarias según el edicto real. Ajá. Y bueno, y las cosas se modifican, en realidad solo Y vienen... faltaron los gallegos. Solo vienen 126 familias canarias y no aparece el componente gallego en esa, Claro. en esa primera expedición. Además, después, eso es en el 26. En el año 30, el 1 de enero del 30, es la instalación del cabildo y por lo tanto es de la formalidad jurídica, Claro. de que es reconocido como pueblo, como ciudad en la normativa vigente en la corona española en aquel momento. Y en el medio de todo eso, que yo hago algunos chistes internos, sucede que Millán en el año 24 o 25, ahora los explico, porque en el año 24 o 25 dibuja o diseña, teniendo en cuenta el proceso que ya estaba hasta muy armadito de las ciudades de las Indias, que estaban diseñadas como deberían ser, El amanzanamiento, digamos. teniendo en cuenta qué tipo de ciudad era, si era una ciudad puerto, si era otra Ahí ciudad, va. todos los amanzanamientos eran distintos. Ujú. Entonces en ese escenario eso se diseña fines del 24 y en el 25, pero recién toma estatura en el 28-29, Claro. cuando es reconocido por edictos reales, pero está todo este proceso que es del 24 al 30, por eso nosotros decimos que la celebración también tiene que ser del 24 al 30, que no Claro. está concentrada en estos hitos, Claro. pero obviamente que estos hitos son importantes como para entenderlo, que no vamos a hacer una recomposición de lo que pasó en ese momento, sino celebrar los 300 años de construcción de Montevideo. De ese proceso, en Y definitiva. en ese escenario es que hicimos esa presentación en el Solís, Ajá. hablamos de que hay 4 ejes centrales que para nosotros nos parece que organizan un poco la discusión. A ver. Uno tiene que ser Montevideo y la creación, ciencia, cultura e innovación, cómo fueron estos procesos durante estos 300 años. El otro le llamamos Montevideo Abierta, y ahí están las corrientes migratorias, las comunidades, no solo hablemos de las comunidades migrantes, sino todo tipo de comunidades, y también la convivencia como eje fundamental, que claro. articula estos procesos, y además, bueno, sabemos que hubo distintos momentos de corrientes migratorias, hubo migración obligada, ¿no? Sí, claro. También, Sí, forzada. que son la migración forzada de las personas esclavizadas, de quienes descienden los afro-uruguayos, en su gran mayoría. Después tenemos y después las nuevas corrientes, ¿no? Ahora tenemos nuevas corrientes migratorias, también tuvimos antes las finales del siglo XIX, Claro, claro. Y tenemos también a los tuvimos una de lo que se hablaba uruguayos recién en la década del Claro, 30, del seguro, 40, la guerra vinculada de a la guerra civil española y a los conflictos de la guerra mundial. Bueno, la comunidad judía también tiene dos grandes corrientes, una en la guerra sobre todo en la Primera Guerra y otra en la Segunda Guerra. Sí. Entonces, tenemos mucha cosa como para compartir, reconstruir Sin como ciudad.
También hay un eje que es Montevideo y la igualdad, que es diversidad, equidad y derechos, teniendo en cuenta los derechos desde la más amplia acepción. Después el último eje es Montevideo y las nuevas generaciones, y con infancia, juventud y también con pensándolas desde nuevas oportunidades, y bueno, esos son los 4 ejes que ya arrancan a funcionar. Nosotros hicimos una presentación el lunes con una sola fecha, pero ya el día de ayer o a última hora empezaron las convocatorias. La primera reunión es este viernes a las 18 horas en la Ernesto de los Campos. Y van a ser todas estas reuniones a las 18 horas en las Ernesto de los Campos, así no repito. El martes 8 va a ser el de Montevideo Abierta, el jueves 10 Montevideo y la Igualdad, y el viernes 11 Montevideo y las nuevas generaciones. ¿Quiénes participan de esta comisión? Ahí nosotros cuando hicimos esta invitación al lanzamiento hicimos un análisis de quiénes deberían estar. Bien. Entonces, ahí hay personalidades, por un lado, que sobre todo son ciudadanos que fueron reconocidos como ciudadanas y ciudadanos ilustres, Claro. algunas referentes de la cultura, también por fuera de estos nombres. Obviamente que todas las organizaciones que consideramos representativas, y cuando digo todas, son todas, Sí, ¿no? sí. Desde, el PIT-CNT, la Federación de Estudiantes Universitarios, organizaciones feministas, Claro. organizaciones de la diversidad sexual, organizaciones del movimiento afrodescendiente, comisiones barriales de todo tipo, todos los tablados, todos los escenarios populares, todos los espacios con comisiones cogestionadas que tiene la Intendencia de Montevideo, los consejos vecinales estuvieron representados a través de sus presidentes o presidentas, los consejos municipales, las cámaras las cámaras empresariales todas, las cámaras locales, cuando digo esto, los centros comerciales locales también. Ajá, ahí va. Bien representativo. Instituciones deportivas, instituciones barriales que fueron acordadas con los municipios que capaz que no caían en alguno de estos cortes que acabamos de hacer y que eran importantes que estuvieran. Claro. Miembros de la cultura o instituciones vinculadas a la cultura, yo que sé, el Sindicato de Actores, la Federación de Teatro Independiente, las cooperativas de músicos. O sea, en realidad fue invitado todo lo que con la Intendencia convive día a día, trabaja y construye este departamento, lo cual es un montón de gente. Y sí, sin duda. Entonces, Sí. con visiones distintas, las comunidades, como dije, las comunidades migrantes se tuvieron también una alta representación, desde la comunidad judía, pasando por la sociedad británica, como se llama, Ajá, claro. y todas las comunidades españolas, la italiana, la portuguesa, las cámaras de comercio entre Uruguay y las Canarias, Sí, sí, me estoy olvidando de gente, pero ahí se armó esa primera reunión, se las y los invitó a participar de esto. Ahí vamos a ir reforzando todo este proceso de participación. También se abrió a que la gente se anotara a través de WhatsApp. Si cualquier vecino o vecina quiere participar, se puede ir anotando. Ya tenemos, enseguida, el otro día ya teníamos inscriptos. Mirá que bien. Y ahora empezamos a reforzar para cada una de estas actividades, pues bueno, fueron los presidentes de los consejos, nada más, o presidentas de los consejos vecinales. Nada más ni nada menos, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero no fueron todos los compañeros de las comisiones de cultura, o sea, no invitamos a todo el mundo. Bueno, ahí tenemos más gente que va a participar, ahora cuando ya se abre la discusión, que va a ser, cuando digo simultánea, ¿no? Porque cuando uno construye esto, no queremos que haya una comisión central que construya una idea y que después eso sea bajado, como dicen alguna gente, en el territorio, a repetir lo que se tomó, por más que ese territorio esté representado en esa comisión, desde la centralidad. La idea es que empiezan ahora y lo más probable es que en diciembre ya empezamos a discutir en los territorios, en este ida y vuelta de algunas acciones que se van a ir definiendo en la centralidad, y que también queremos ese aporte, porque hay ideas. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy puntual, de cómo esto puede haber muchos, ¿no? Si no fuera discutido así, nos podemos perder la posibilidad de que algunas ideas que surgen en el territorio y que son muy buenas, puedan ser escaladas a todo el departamento. Claro. El ejemplo que ponía es,
hay una propuesta de vecinos de la zona de Malvin, que bueno, en el 24 además es el centenario de los Olímpicos, y está la Plaza de los Olímpicos. Entonces, el tratar de celebrar eso como un proceso, bueno, ¿cuántos espacios de Montevideo, o cuántos barrios de Montevideo, o cuántas están cumpliendo redondo, uno diría, y empezás a repasar, y 180 años del Cerro, en el 24, 80 años del Teatro de Verano, en el 2024. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con esta construcción que hacen a tricentenaria Montevideo, que tiene Montevideo. Claro, La totalmente. mixtura también, ¿no? Porque cada barrio tiene también como su propia... Bueno, entonces el darle una centralidad a esto, digo, porque también hay mucho trabajo acumulado, ¿no? En esto, cuando empezamos a trabajar un poquito y hablando con vecinas y vecinos, nos decían, bueno, acuérdense que está tal publicación que el Consejo Vecinal tal hizo con la historia del barrio, en la que hablaron referentes de la zona. Recuerden que está este trabajo del Centro de Fotografía que se hizo sobre tal tema con los vecinos y vecinas. También va a dejar entonces ese saldo de volver a traer cosas que se han hecho, ¿no? Que son trabajos que fueron hermosos y que aportan a la construcción, por un lado de la memoria, que no es lo mismo que la historia, y por otro lado de la historia, del stricto sensu, de la historia como disciplina. Pero las dos cosas son importantes. Pero quizás no tuvieron el impacto, la centralidad general en todo el departamento. Y quedaron atadas a las experiencias importantísimas, pero locales. Entonces, esta es la oportunidad de que esos relatos, Hoffman diría esa historia desde abajo, esos relatos de las personas que no fueron ni grandes personajes de la humanidad, en esta visión a veces que creen que son las individualidades o las particularidades que construyen la historia, cuando en realidad son los pueblos los que la construyen, con sus decisiones, con sus errores y con sus aciertos. En realidad, esta es una oportunidad también para construir y darle... Que trascienda. Que trascienda esta cosa de la construcción más cotidiana de Montevideo. Porque Montevideo, si algo es, como construcción, no solo material, sino simbólica, es una cotidianidad, una forma de ser, una forma de vivir, una forma de disfrutar o de criticar. Es todo eso. Sí, entonces, esta visión que estamos planteando, bueno, esta la tenemos que ampliar todavía más y construirla. ¿Qué fue? Montevideo fue refugio. Montevideo fue tantas cosas para tanta gente. Montevideo, yo lo remarco, nació como, es una capital de esperanza, y es la capital de la esperanza para una cantidad de cosas cuando uno la ve. Hasta algunas cosas que vas entendiendo en los procesos, hasta la particularidad que tiene para algunas comunidades su importancia política. Por ejemplo, en discusiones con la comunidad canaria, y en algunos intercambios que ya estamos teniendo con el gobierno canario, en realidad es la única capital del proceso imperialista español que los colonos son canarios. Mira. O sea, que fundan, que son como... Y para ellos, en la construcción de su identidad... En esa construcción de identidad dentro de la comunidad española y esos estados autonómicos que se juntan en España, es algo muy importante. Y capaz que hay cosas que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. La yerba, el paquete de la yerba, así no la nombro, que tiene que ver con el pueblo canario, en realidad el escudo es el escudo de las islas. Ah, mirá. Y cuando uno empieza a revisar una cantidad de cosas, hay cosas que son parte de nuestra cotidianeidad que pasan totalmente desapercibidas y que para la comunidad canaria, por ejemplo, y para el gobierno canario, tienen una importancia enorme. O las oportunidades que tenemos de recuperar una cantidad de material que estas comunidades tienen y a veces no tienen la fuerza o la sistematización o generan otras demandas en la vida cotidiana para que todo ese material que está en archivos a disposición, desordenado, forme parte de algo como mucho más importante, que es la memoria de la ciudad, más allá de la particularidad de la memoria de todos esos migrantes que vinieron en algún momento y aportaron esa construcción. O la de los distintos pueblos originarios que participaron de esta construcción, donde a veces tenemos
tensiones y nos olvidamos de que esta ciudad fue construida por mano esclavizada, tanto de personas afrodescendientes como, sobre todo, por tapes y otros pueblos originarios. Guaraníes, ¿no? Sí, los guaraníes, sin duda. Entonces, hay una cantidad de cosas que nosotros tenemos que compartir como ciudad, y que es una oportunidad para entendernos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo maravilloso que hizo Montemurro para esta presentación, que fue transmitida con una selección musical de grandes hitos que uno podría identificar rápidamente con que son Montevideo. Claro. Con esa ida y vuelta en la discusión, en cuando ellos le planteamos de hacer algo, que ahí Malena también tuvo un rol, la directora de Solís, muy bueno, y los músicos fueron excelentes. Una de las cosas de la discusión es cuál fue el primer sonido musical que sonó en esa Montevideo. Y sin dudas, más allá de cómo haya sido armado el instrumento, el primero fue un tambor, sin dudas. Ajá. Claro. Entonces, lo primero que sonó como mucho sonido fue un tambor. Entonces, así empezó la presentación musical. Y esas fusiones que después se dan con la aparición del instrumento, y además después tenemos que discutir sobre ciudad, campo y ciudad. Hay una cantidad de cosas que tienen que ver con esas construcciones posteriores. Pero en realidad es eso, es una invitación a las y los montevideanos a pensarnos, a mirar qué es lo que hemos construido. Además, si uno se pone a pensar, hasta también para repensarnos aquellos que tenemos una sensibilidad particular de estos 300 años, donde por lo menos hasta el 30, tenemos 200 y pico tenemos 194 años como organización República Oriental del Uruguay. De esos 194, este departamento, 30, estuvo gobernado por la misma fuerza política con un proceso que ha generado modificaciones en lo administrativo, en lo simbólico y en la realidad concreta de las y los montevideanos. Entonces, también es parte de ese proceso. Quizás una de las marcas que también el año que viene se cumple vamos a 30 años del proceso de descentralización. Claro. En estos 300 años de Montevideo. Vos decías ahora capital de la esperanza, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y qué esperamos? ¿Y qué esperamos? Yo creo que lo que esperamos es reencontrarnos con las mejores tradiciones de construcción de esta sociedad, que siempre esas tradiciones fueron las colectivas, y si uno hace la síntesis, ve el proceso revolucionario artiguista, el vallismo como expresión de construcción de Estado, abierto a incorporar otras perspectivas en esa construcción, y no solo la de Valle de Ordóñez, y uno podría repasar personajes, la construcción del movimiento obrero como articulación de procesos y perspectivas, el movimiento cultural uruguayo, que es enorme y que aportó una cantidad de cosas. Sí, y ahí empezás, por cada uno de los ejes uno puede encontrar cómo existen una cantidad de construcción de esperanza colectiva de un horizonte mejor para esa Montevideo, y que se ve impactada, cuando uno la busca, en realidad el resumen es que se ve impactada en la realidad concreta, que no solo fueron sueños momentáneos, sino que tuvieron la capacidad de generar un movimiento político y social que concretar algunos de estos avances en cosas concretas, hasta en el detalle de la nomenclatura, en varios detalles, en la concepción del uso de los espacios públicos. Uno empieza a atar cosas y ve que hay una línea de continuidad que pone a lo público, a lo estatal. Cuando digo lo público y lo estatal, quiere decir a esto que es de todos, colectiva, ¿no? Como máxima expresión colectiva en el centro del debate. Claro. Y empieza con políticas que usan el espacio público, y uno podría hablar, y por eso hablaba del vallismo en su momento, con lo que tiene que ver con las plazas de educación física a inicios del siglo XX, claro. y con los grandes parques como el Prado, el Rodó, el Valle, que antes era de los aliados. Claro. Entonces, el Parque Rivera, en realidad tenemos muchas cosas de eso. Mundo, el desalojo de medio Sin mundo. duda, también ahí en todo el aporte de la afrodescendencia o de la negritud a la construcción de la cultura y la resistencia, hay millones de cosas como para rememorar, recordar y darle relevancia que tiene. Sí. Creo que es la esperanza de una cantidad de cosas, y sobre todo es la esperanza de seguir construyendo un país mejor, ¿no? Entonces, en ese escenario, el recordarnos
el recordar de lo que fuimos capaces de construir, el recordar cómo fue y sigue siendo refugio, fue refugio para los judíos que corrieron de la Segunda Guerra, es refugio hoy para los que tienen alguna situación económica que los hace emigrar de sus países, sigue siendo todas esas cosas. Y y creo que lo más importante es eso, que siempre tiene un latido de tambor, diría alguien, que pensándolo como expresión de vida y de construcción de esperanza, incluso, por eso atándolo con eso, en las peores situaciones. Seguro. En las situaciones de oprobio, en las situaciones de tortura, en las situaciones... y por eso quiero ser como muy amplio en la definición, porque por esas situaciones de oprobio, de tortura, de indignidad, pasaron muchísimas personas también, Sí, claro. en momentos históricos distintos y por situaciones históricas distintas. Así que bueno, interesante entonces que además esto se piense en colectivo, se construya en colectivo. Digo, eso me parece a mí en lo particular. Yo creo que eso va a ser lo mejor de todo. Claro. Y sobre todo en este contexto socioeconómico que estamos pensar en que es necesaria la celebración, que las celebraciones no tienen por qué ser ostentosas, que no tienen por qué ser monumentalistas, no es necesario hacer un gran monumento a no sé qué, gastarme, pero sí lo que es necesario es que todo el mundo sea parte de esa celebración. Que quizás son pequeñas acciones, pequeñas reparaciones históricas, reconocimientos, y eso es mucho más importante que obviamente va a haber algún evento grande, pero no pensar solo en no